Buen día. Con esta sesión damos inicio al curso a distancia de Farmacología Clínica para Enfermería, organizado por el Departamento de Enseñanza en Enfermería del Hospital General Zacatecas, al cual tengo el gusto de darle la bienvenida y mi agradecimiento para los organizadores del curso. Bueno, vamos a ver el tema 1, que es Introducción a la Farmacología. En esta sesión vamos a ver algunos conceptos básicos sobre farmacología. Vamos a recordar algunos de los principios de la farmacología clínica que nos pueden ser de utilidad en nuestra práctica profesional diaria. Esto con el fin de que les pueda ser de utilidad en la comprensión y mejor aprovechamiento en las sesiones próximas de este mismo curso. Así pues, el objetivo de la sesión es que al término de esta unidad el alumno sea capaz de identificar conceptos básicos relacionados a la farmacología clínica, así como la comprensión de las formas farmacéuticas y vías de administración de los fármacos. Así también reconocer la importancia de identificar reacciones adversas, interacciones y sobredosificación de algunos de los fármacos más comunes en nuestro uso hospitalario. Siempre en toda ponencia pues es muy bueno empezar con conceptos, definir conceptos para saber de qué estamos hablando, para hablar todos un mismo vocabulario, el mismo glosario de términos, utilizarlos de la manera más apropiada posible. Para esto pues empecemos aclarando a qué nos referimos con estos conceptos. Empezamos por fármaco. Fármaco entendemos como todo aquel agente químico o biológico que es administrado en el organismo con el fin de modificar los procesos vitales del organismo. Esto lo podemos hacer con fines terapéuticos, diagnósticos o preventivos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es que el fármaco es toda aquella sustancia que va destinada a modificar, o sea, a incrementar o a disminuir las funciones fisiológicas. Esto es, el fármaco pues no va a ser cuestiones nuevas o cuestiones de reacciones que sean desconocidas para el organismo, sino que la gran mayoría de los medicamentos o de los fármacos van a actuar modificando las funciones que nuestro cuerpo realiza de manera natural. Algunas veces las va a ampliar o las va a aumentar o potenciar, y otras veces las va a disminuir, las va a abolir, las va a quitar. Esto pues va a depender del tipo de fármaco y el tipo de función biológica al cual esté destinado para actuar. Bueno, pues tenemos que los fármacos son la principal herramienta de tratamiento médico en la actualidad. Su uso es esencial, es diario y es rutinario para todos nosotros. Facilitan otros tratamientos y pues es muy importante utilizarlos de la manera más apropiada posible. Los fármacos son actualmente la principal medida que utilizamos en la práctica clínica para mejorar las condiciones de un paciente, para tratarlo. Incluso otros procedimientos no se podrían llevar a cabo sin el uso de fármacos. Por ejemplo, una cirugía, pues no se podrá llevar sin el uso de una cantidad a veces pues muy amplia de fármacos que utilizamos para los procedimientos anestésicos. Así pues todos los procedimientos, incluso que sean mecánicos, necesitan del uso de fármacos. Algunos otros procedimientos diagnósticos, por ejemplo, el contraste que se utiliza para procedimientos de imagenología, pues también estamos hablando de uso de sustancias químicas que van destinadas a modificar los procesos biológicos. Entonces, incluso con aquellas medidas terapéuticas o diagnósticas que no están basadas principalmente en los medicamentos, los utilizamos para que se puedan llevar a cabo. Un medicamento, a diferencia de un fármaco, es la formulación o la preparación comercial que el fármaco tiene. Este medicamento o esta presentación comercial puede contener varios principios activos, o sea, varios fármacos. Cuando un fármaco se le prepara para su uso ya en la práctica clínica, se le adicionan alguna serie de conservadores, alguna serie de estabilizadores, algunas sustancias destinadas a salvaguardar la seguridad de esa sustancia, de ese fármaco. Cuando ya se conjuntan todos estos fármaco y estabilizadores, conservadores y demás, y ya se pone a la venta dicho fármaco, pues entonces ya le podemos llamar medicamento. Entonces, pues la diferencia entre un fármaco y un medicamento, podemos decir que el fármaco es la sustancia activa propiamente, mientras que el medicamento contiene la sustancia activa más otras sustancias que lo van a estabilizar. Esto pues también es importante, ya que como veremos un poco más adelante, algunas de las reacciones de los medicamentos no se deben propiamente al principio activo o la sustancia activa, sino que muchas veces se van a deber
a la serie de estabilizadores conservadores que se le agregan a esta sustancia para hacerla comercialmente viable. Mientras que pues, la farmacología, la ciencia que estudia las sustancias químicas o los fármacos que interactúan en el cuerpo y que son aplicadas con fines de mejorar o mantener el estado de salud, aunque pues, como ya mencionamos hace un rato, se utilizan también para fines diagnósticos. Bueno, en cuanto a los fármacos y su clasificación, pues tenemos que su clasificación que podemos encontrar en la literatura es muy variada. Por ejemplo, los podemos clasificar en base a su origen. Naturales, algunos que vienen, por ejemplo, de plantas o sustancias naturales, algunos sintéticos que son propiamente creados o inventados en laboratorios, o semisintéticos, que será como una mezcla de ambos. En una sustancia que se puede obtener de manera natural, se modifica con el fin de hacerle una preparación que sea biológicamente viable, y en esos casos pues, ya se llama semisintético. Por su etiquetado podemos tenerlos en genéricos o comerciales. Por su presentación pues es muy variada, pero las principales tres presentaciones que tenemos es en polvo, líquido o sólido. Por su tiempo de acción también los podemos clasificar por cortos, intermedios, largos. Incluso pues hay subclasificaciones como corto, ultracorto, etcétera. Largo de depósito, extra largo, etcétera. Pero pues lo que para este curso, lo que principalmente nos vamos a guiar va a ser por su utilidad clínica para fines prácticos. Y por su utilidad clínica, pues tenemos muchísimas clasificaciones. Entonces, a lo largo de este curso vamos a estar hablando, por ejemplo, de analgésicos, fármacos destinados al tratamiento del dolor. Por ejemplo, antipiréticos, antiepilépticos, hipnóticos, sedantes, antiarrítmicos, relajantes, etcétera. Vamos a estar abordando varios medicamentos por grupos, más que por su origen o más que por su presentación comercial o más que por su presentación farmacológica, los vamos a estar abordando por su utilidad clínica que nosotros les podemos dar. ¿Sale? Entonces, todos estos grupos que a lo largo del curso vamos a estar mencionando, vamos a referir a ellos más que por sus características químicas, por su utilidad clínica, o sea, ¿para qué nos sirven? Bueno, vamos a empezar recordando algunos de los conceptos básicos de la farmacología, farmacocinética, farmacodinámica. Tenemos que, pues, la farmacocinética es la rama de la farmacología que estudia el paso de drogas a través del organismo en función de un tiempo y una dosis. Esta parte es bien importante, un poquito más adelante vamos a decir por qué. Es también pues, la relación que existe entre la dosis administrada y la concentración que dicha dosis va a alcanzar en el plasma. La rama de la farmacología que estudia el paso de drogas a través de organismos en función de un tiempo y una dosis, de una manera pues mucho más fácil. En materia clínica le decimos lo que el organismo le hace al fármaco, como farmacocinética. ¿Sí? Toda la serie de cambios o de sucesos que el organismo va a provocar a ese medicamento. ¿Como cuáles? Bueno, se va a relacionar con los efectos de un fármaco y su concentración. ¿Qué quiere decir esto? Que la farmacocinética pues, va a estudiar todos aquellos procesos que el organismo hace a determinado fármaco en función de una dosis. Aquí tenemos una curva de dosis-respuesta en la que vemos cómo a partir de la administración de un medicamento empieza a subir dicha concentración en el organismo hasta que causa un efecto terapéutico o deseado máximo. Aquí en esta parte en la que alcanza un punto o efecto terapéutico de máximo, es donde nos vamos a detener, vamos a poner un límite, ¿sí? Porque probablemente de aquí hacia arriba, pues ya vengan efectos indeseados y todavía más arriba, pues vengan efectos ya tóxicos, incluso efectos letales. Entonces, esta rama de la farmacología que estudia los efectos de un fármaco en relación a un tiempo y una dosis administrada, pues tenemos que idealmente podemos alcanzar los efectos máximos terapéuticos o deseados a cierta dosis, pero también si nos pasamos de esa dosis podremos llegar a efectos indeseados o incluso a efectos
tóxicos. De aquí que sea muy, muy importante estudiar la concentración de los fármacos en base a un tiempo y una cantidad determinada. Bueno, la farmacocinética a muy grandes rasgos pues abarca varios pasos o varias fases de lo que el cuerpo le va a hacer al organismo. En cuanto a la liberación, pues se refiere principalmente a aquellas presentaciones más utilizadas, por ejemplo, en la vía oral, en la cual pues vienen a nivel de una tableta y esa tableta se tiene que desintegrar a nivel gástrico. Dicha tableta se desintegra y al desintegrarse pues va a liberar dicha sustancia para que pueda ser utilizada en el organismo. ¿Sale? Después de que esa sustancia es liberada de su presentación farmacológica comercial, viene un proceso de absorción, por ejemplo, a nivel de tubo digestivo o por la administración oral, pues este proceso es muy, muy importante. Va a depender pues tanto de la función del tubo digestivo, de la función de las membranas, de la hidratación del paciente, del gasto cardíaco del paciente, bueno, de muchas, muchas cosas. Todo este proceso en el cual el fármaco pasa desde que es liberado de su forma farmacéutica hacia el torrente sanguíneo, se llama absorción. Entonces, el primer paso, teníamos que la sustancia, el medicamento, se libera de su forma farmacéutica o comercial a lo que llamamos liberación. En un segundo paso, este medicamento se absorbe y se va a torrente sanguíneo, a lo cual llamamos absorción. Ya que se encuentra en el torrente sanguíneo, pues vamos al siguiente paso, que es la desintegración, que es un paso parecido, pero previo al metabolismo. O sea, va a ser la liberación de la sustancia propiamente activa, ya sin conservadores, ya sin demás estabilizadores o preservativos o demás, para que esté disponible para hacer su función. Esto ya estamos hablando a nivel de receptores, que va a llegar a sus receptores, va a hacer un cierto efecto a nivel de los receptores para luego pasar al siguiente paso, que sería el metabolismo. La gran mayoría de los medicamentos, recordemos que van a sufrir un metabolismo hepático, aunque existen otros órganos, otras membranas, otros sitios donde se puede llevar a cabo el metabolismo, pero pues el principal de ellos es a nivel hepático, es donde la gran mayoría de los medicamentos van a tener su metabolismo. Incluso, bueno, hay medicamentos que no tienen o que su porcentaje de metabolismo es demasiado bajo, pero algo que tienen en común los fármacos es que la mayoría se metabolizan, y esto a nivel hepático. Después de que ese proceso de metabolismo, que es la descomposición química en otros componentes que sean químicamente mucho más sencillos de que el cuerpo se deshaga de ellos, se llama metabolismo, para pasar pues al siguiente y último paso, que sería la excreción, sería la eliminación definitiva o la salida definitiva de dichas moléculas o dichos componentes del organismo. ¿Sale? Entonces, todo este proceso que a nivel práctico lo llamamos con el acrónico del ATME, es lo que estudia la farmacocinética. Todo esa serie de pasos que se van a llevar desde que ingerimos un medicamento o desde que damos a nuestro paciente a administrar un medicamento, cómo va a seguir esta serie de pasos, se libera, se absorbe, se desintegra y llega hasta su sitio de acción, donde va a ejercer su efecto, se metaboliza y por último se excreta. Toda esta serie de pasos, toda esta descripción que van a llevar los distintos medicamentos es lo que estudia la farmacocinética. La farmacocinética clínica, pues bueno, ¿a qué nos va a ayudar el entendimiento de estas fases? A individualizar las dosis de nuestros pacientes. Sabemos que no es lo mismo administrar un medicamento a un paciente pediátrico que a un paciente adulto, o a un paciente adulto joven, que a un paciente adulto mayor, o a un paciente adulto sano, que a un paciente adulto críticamente enfermo. Entonces, todo eso lo sabemos gracias a los estudios que se hacen en farmacocinética. Y vamos a ver cómo las dosis sí tienen que ver en cuanto a sus efectos, tanto deseados como no deseados. Entonces, esto pues, nos va a ayudar a individualizar las dosis, saber a quién le ponemos menos, a quién le ponemos más. La determinación de la dosis de máxima eficacia terapéutica. Veíamos en la curva dosis-respuesta, como a partir de que se llega a cierto umbral terapéutico, a cierta línea terapéutica, sus efectos benéficos o no, los efectos deseados por lo que estamos administrando ese medicamento, pues llegan a un cierto tope. Ya a partir de ahí
Si seguimos elevando esa dosis, pues podemos llegar hacia efectos adversos o incluso hacia efectos letales, mortales en este paciente. Entonces, la determinación de la dosis máxima de eficacia terapéutica nos va a ayudar a decidir hasta qué punto vamos a administrar una cierta dosis. ¿Esto a qué nos va a ayudar? A que nuestro paciente tenga una mínima incidencia de efectos adversos. Si nosotros dejamos las dosis de nuestros medicamentos aquí, sin pasarnos de nuestro techo o umbral terapéutico, pues aunque sí podemos tener algunos efectos secundarios o efectos no deseados, pues teóricamente serían menos graves que si nos pasamos de esa línea terapéutica. ¿Sale? Entonces a esto nos va a ayudar la farmacocinética clínica. Bueno, nos ayuda a ajustar pues la dosis. Idealmente vamos a tener una curva dosis-respuesta, dosis-tiempo, perdón, esta sería la dosis administrada en un tiempo determinado. Aquí nos va a ayudar la farmacocinética a determinar hasta qué momento nuestra dosis que estamos administrando, dosis expresada por ejemplo en miligramos, en microgramos, en gramos, durante un tiempo determinado, nos va a ejercer un efecto terapéutico deseado y a partir de qué dosis ya nos estamos pasando de ese efecto terapéutico deseado hasta un efectos adversos secundarios ya pues más considerables o más graves o incluso hasta una dosis letal o una dosis que pueda matar a nuestros pacientes. La farmacodinamia, por su parte, bueno, estudia los mecanismos de acción de los fármacos y los efectos bioquímicos o fisiológicos que se producen en el organismo, ¿sale? Es la relación pues que existe entre la concentración plasmática y su efecto, o dicho de otra manera, de una manera mucho más fácil, mucho más digerible, es los efectos que el fármaco le hace al organismo. Recordemos que la farmacocinética era lo que el organismo le hace al fármaco. Pues bueno, la farmacodinamia es lo que el fármaco provoca o le hace al organismo. Esto es igual interesante porque los fármacos producen sus efectos, la gran mayoría de ellos, no todos, pero pues la gran mayoría de ellos, al unirse este fármaco a un receptor, que generalmente este receptor es específico para determinados fármacos. Tenemos pues que el fármaco prototipo, fármaco promedio, llega y se une a un determinado receptor adentro del organismo y este receptor provoca un cambio a nivel primero de la membrana y luego a nivel de la función celular. Entonces, la gran mayoría de los fármacos van a ejercer su efecto al unirse a algún receptor. Este receptor va a provocar una serie de cambios a nivel de la membrana y después a nivel de la función de la célula. Es así que vamos a ver los efectos de determinado fármaco en el organismo. ¿Sale? De manera pues muy general es lo que es la farmacodinamia. En cuanto a cuestiones prácticas de administración de medicamentos, tenemos que existen una gran cantidad de formas farmacéuticas. ¿A qué le vamos a llamar las formas farmacéuticas? A cómo viene la presentación de ese fármaco. Por ejemplo, tenemos fármacos destinados únicamente para su administración vía oral, por ejemplo. Fármacos destinados a su administración intramuscular, a su administración intravenosa, o que puede ser combinado o mixto, por ejemplo, algunos fármacos que podemos utilizar tanto para la administración intramuscular como para su administración endovenosa y puede ser indistinto. Ya sabemos que pues algunas adecuaciones, algunas modificaciones que vamos a tener que hacer, por ejemplo, el diluirlo más, en el caso de que un medicamento lo queramos utilizar endovenoso y no venga preparado para tal. Tenemos otras presentaciones, otras formas farmacéuticas, por ejemplo, para su administración subdérmica, transcutánea, cutánea, por vía rectal, por vía transmucosa, por vía nasal, pues tenemos muchas formas en las que un medicamento se nos puede presentar. Es bien importante conocer esa forma en la que vienen tales medicamentos. ¿Para qué? Porque gran parte de la eficacia de algún medicamento pues depende del cómo se administra.
Fármacos que fueron ideados para su administración vía oral probablemente traigan conservadores, traigan estabilizadores, preservativos, etcétera, que vengan destinados a preservar esa función del medicamento administrado por cierta vía. Por ejemplo, un fármaco administrado por vía oral, pues algunos de ellos pueden traer sustancias que lo protegen de la agresión de los ácidos gástricos. Y cuando nosotros utilizamos ese medicamento por vía oral por otras vías, por ejemplo, ese medicamento por vía oral lo ponemos por vía nasal, por ejemplo, o lo ponemos por vía sublingual, o incluso si lo queremos poner por vías endovenosas o vías intramusculares, por ejemplo, en las cápsulas que vienen líquidas, extraerle ese líquido y ponerlo por vía endovenosa o por vía intramuscular, pues va a hacer que los efectos tóxicos se cambien. ¿Por qué? Porque la forma farmacéutica viene determinado para una vía de administración en específico. ¿Cuándo podemos hacer esto y cuándo no lo podemos hacer? La gran mayoría de los medicamentos vienen con un instructivo o con instrucciones en la caja en la que nos dicen cuándo podemos hacer eso o por qué vías es factible administrarlo. Nunca se recomienda administrarlo por una vía diferente a las vías en las que está recomendado. Muy relacionado a su presentación farmacéutica, pues son las vías de administración. Tenemos la vía de administración que más utilizamos en la práctica clínica, sobre todo en el manejo ambulatorio, pues sería la vía oral. O la vía oral, como les comentaba hace unos segundos, viene específicamente la cápsula de medicamento con algunos conservadores, con algunos estabilizadores, con algunas sustancias que le adicionan con el fin de protegerle. Desde protegerla del medio ambiente, protegerla de la temperatura ambiental, protegerlo de la luz solar o de la luz de las lámparas, en algunos medicamentos que son muy sensibles. O también algunos medicamentos que vienen con algunas sustancias adheridas para proteger de los ácidos grasos, perdón, de los ácidos gástricos, y que el fármaco no se libere demasiado pronto, no se dañe antes de que sea absorbido, o que incluso algunos medicamentos que sean de efecto prolongado o de absorción prolongada ni siquiera se alcancen a absorber de manera rápida, de manera brusca, sino que sea pues, a un efecto paulatino. Bueno, es importante aclarar que, por ejemplo, en la vía oral, la cantidad de fármaco que se absorbe pues, es muy variable, depende de las condiciones clínicas del paciente, depende del tipo de medicamentos, no se tienen unas concentraciones muy altas y generalmente el paso de esta sustancia, la absorción, o sea, el paso desde tubo digestivo hasta torrente sanguíneo, pues suele ser en la mayoría de los casos muy lentos, a comparación de otras vías de las que disponemos. En el caso, por ejemplo, de la vía sublingual, pues esta absorción es mucho más rápida, ya que esta se da gracias a la rica inervación que tiene la mucosa por vía oral, la mucosa oral. Y bueno, una parte muy importante es que, por ejemplo, en la vía sublingual se evita el paso directo del fármaco a través del hígado, lo que se llama un metabolismo de primer paso, con lo que se tienen concentraciones ligeramente más altas en un tiempo pues más breve. Medicamentos que no sean, que no estén ideados para esta vía de administración farmacológica pueden tener concentraciones demasiado altas en un tiempo muy corto y esto hacer que nosotros veamos algunas manifestaciones de efectos secundarios, incluso efectos tóxicos. De aquí la importancia pues de respetar lo que dice la leyenda o las instrucciones o el instructivo que trae el medicamento. Tenemos algunas vías que no están contempladas dentro de la vía oral, que es la vía parenteral, y de estas tenemos pues la que más utilizamos en el medio hospitalario, que es la vía endovenosa. Es una vía de administración muy práctica, muy rápida, la velocidad es muy, muy rápida. ¿Por qué? Porque nos estamos ahorrando dos de los pasos de la farmacocinética, que sería la liberación y la absorción. Si nosotros administramos el medicamento directamente en la vía oral, perdón, en la vía sanguínea, pues nos estamos ahorrando estos dos primeros pasos. Al ahorrarnos estos pasos, pues tenemos que las concentraciones que se van a utilizar en el organismo son las concentraciones máximas posibles y en el tiempo mínimo posible. Esto puede traer también pues, algunos efectos para fármacos que no están ideados para esta vía o que no están suficientemente diluidos
o que no están, o que lo pasamos en un tiempo demasiado rápido. La vía intramuscular, que es otra de las vías que también utilizamos mucho en la práctica clínica, pues ofrece una vía rápida de absorción, pero sí hay absorción. La única vía en la que no tenemos absorción pues sería la endovenosa o la vía intravenosa directa. Pero la vía intramuscular ofrece una vía de absorción muy rápida, con concentraciones muy estables y podemos ver los efectos de los medicamentos pues relativamente rápido, aunque sin tantos efectos secundarios como en una administración endovenosa, por ejemplo. Unas vías menos utilizadas, pero también pues muy prácticas, por ejemplo, la vía subcutánea, la vía inhalada, que pues, no es para todos los medicamentos, pero sí la utilizamos mucho, por ejemplo, en anestesia o en terapia respiratoria, la vía transdérmica o la vía transmucosa, por ejemplo, mucosa nasal, mucosa oftálmica, rectal, óptica, etc. Todas ellas tienen algunas particularidades, algunas diferencias prácticas. ¿Por qué? Porque pues, en cada una de estas vías vamos a tener que los tiempos son muy diferentes, los tiempos de absorción y las concentraciones que podemos alcanzar pues también son muy variables. Para tener un control de estas dosis que nosotros estamos administrando de los medicamentos, pues la OMS definió algo que se llama dosis diarias definidas y esto se utiliza principalmente para los fármacos antibióticos. La dosis diaria definida, pues tenemos que es la cantidad de fármaco que un paciente adulto promedio recibe diariamente para el tratamiento de una infección. Es una medida de uso técnico y en la que el personal de enfermería está estrechamente involucrado. ¿Para qué nos sirve la dosis diaria definida? Bueno, pues representa la tendencia de uso de los antibióticos en un tiempo y un lugar determinado. Generalmente se hace por hospital y por año, aunque pues se pueden hacer algunos desgloses, por ejemplo, por semestre, trimestre, mensual, etcétera, pero normalmente se da por año en un hospital determinado que atiende a una cantidad concreta de pacientes. ¿Esto para qué nos ayuda? Pues primero para saber cómo estamos utilizando estos medicamentos con fines informativos, saber cómo los estamos utilizando. Para poder administrar mejor estos medicamentos, para que sepan de cuáles medicamentos se necesita comprar más, de cuáles se necesita comprar menos. Y para fines de seguimiento. Esta parte nos va a ser a nosotros muy, muy importante para saber si estos medicamentos que estamos administrando están teniendo efectos deseados nada más, si también están teniendo efectos adversos, si están teniendo efectos tóxicos o incluso si están teniendo efectos letales. Entonces, darles el seguimiento es estar involucrados en cómo va evolucionando ese paciente y qué efectos va a tener ese medicamento en nuestros pacientes. A nosotros, en la parte clínica, pues nos interesa mucho saber cómo van evolucionando esos pacientes. Bueno, la dosis diaria recomendada nos permite hacer recomendaciones para su funcionamiento. Ya se tienen como ciertos índices establecidos de que para una población determinada, qué cantidad de medicamentos se debe utilizar. A esto le llamamos una dosis racional. Nos ayuda algo muy importante a evitar o disminuir las resistencias a los antibióticos. Prevenir y controlar las infecciones nosocomiales, parte muy, muy importante para nosotros. Bueno, ¿por qué es importante conocer la dosis diaria definida? Como ya hemos estado insistiendo en las tablas de dosis-respuesta, pues tenemos una dosis a la que la mayoría de nuestros pacientes, una dosis efectiva 50, en la que al 50%, perdón, a la mitad, el 50% de nuestros pacientes han tenido el efecto deseado, el efecto que nosotros esperamos al administrar ese medicamento. Ese es el término que ya habíamos visto, que es la dosis de efecto máximo alcanzable, y si nos pasamos de esa dosis de efecto máximo, una tendencia un error muy, muy común es que si nosotros decimos, pues, si una tableta me puso bien, pues si me tomo dos, a lo mejor no voy a sentir bien. O si una tableta que me recetaron por 7 días, si me tomo 2 tabletas, a lo mejor en 3 días ya me la puedo dejar de tomar. Y eso pues definitivamente no sucede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al subir la dosis en miligramos o al acortar los tiempos de administración, ¿qué es lo que estamos haciendo? Elevamos únicamente los efectos secundarios adversos o incluso los efectos tóxicos. Pero los efectos terapéuticos, esos no los estamos
no los estamos elevando. Estos llegaron aquí hasta un techo, hasta un máximo permisible, y ya de ahí en adelante ya no tenemos efecto deseado, ya únicamente tenemos efectos tóxicos, efectos adversos. Esto pasa pues muy comúnmente con los antibióticos, que se dejan de tomar, que no se administran en dosis adecuadas o en intervalos de tiempo adecuados, y esto pues nos causa que los microorganismos hagan resistencia a dichos medicamentos y con ellos pues disminuir la efectividad de esos medicamentos. ¿Qué es lo que vamos a tener después? Pues infecciones más severas, infecciones que son más difíciles de tratar, infecciones resistentes o por microorganismos resistentes, por microorganismos multiresistentes. ¿Sale? ¿Por qué? Por una falla en la administración de estos medicamentos. Entonces, es bien importante reportar el cómo estamos utilizando los medicamentos, principalmente los efectos en los medicamentos antibióticos. De aquí que venga la importancia de que la OMS haya puesto algo que se llama dosis diarias recomendadas, ¿sí? Para darle ese seguimiento. Como personal de enfermería, son especialmente útiles todos los reportes que ustedes hagan de seguimiento hacia los fármacos que estamos utilizando en el hospital, principalmente a los fármacos antibióticos, pero pues en general el contar con procesos de farmacovigilancia que también se van a abordar en este curso es bien importante para todos los hospitales. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener aparte de esas reacciones de resistencia otro tipo de reacciones adversas. O sea, reacciones que nosotros no queremos o reacciones que nosotros no deseamos que ese paciente tenga, pero que le estamos provocando al momento de que le administramos algún medicamento. Estamos hablando de una respuesta nociva, o sea, de una respuesta que le hace daño a ese paciente. Nosotros le estamos ocasionando un daño a ese paciente. Es no deseada, puesto que los efectos que nosotros queremos, que nosotros intencionadamente estamos mm, previendo que sucedan, pues probablemente sucedan, pero también va a haber una gama de efectos no deseados y no intencionados. O sea, no fue nuestra intención causarlos, sin embargo, el paciente los va a padecer, los va a sufrir, los va a tener, ¿sale? Y estos efectos adversos, una parte muy importante es que se producen tras la administración de un medicamento a las dosis habituales. ¿Qué quiere decir esto? Que las reacciones no únicamente se pueden dar por sobredosificación de fármacos, sino que incluso a dosis habituales es común que los pacientes tengan efectos no deseados, no intencionados y que les hagan daño, o sea, que representen algún acto nocivo para el paciente. Dentro de todos estos fármacos, pues el daño hepático, la hepatotoxicidad, el daño al hígado es de los más importantes. ¿Por qué? Pues porque como dijimos hace algunos minutos, la gran mayoría de los medicamentos van a tener un metabolismo, una transformación química a nivel del hígado. Entonces es el hígado quien va a resentir esa toxicidad. Son además causa de gran mortalidad. Se considera que países desarrollados hasta el 10% de las consultas de seguimiento o de las consultas en pacientes post-hospitalizados corresponden a efectos adversos, a efectos no deseados, a efectos no intencionados y que le están causando algún daño al paciente. Algunos factores de riesgo, pues es el antecedente de haber sufrido previamente algún efecto no deseado con ese medicamento o con otros medicamentos. No necesariamente tiene que ser el mismo. La exposición recurrente, o sea, medicamentos que se administran o que tienen que administrarse durante mucho tiempo, por ejemplo, los antihipertensivos, los hipoglicemiantes, los euglicemiantes, que tienen que hacerse de manera continua. Algo así sucede también con los antibióticos. Ya también pues va a depender del tipo de antígeno mayor de histocompatibilidad, o sea, de las cuestiones ya inherentes propiamente del paciente. Algunas situaciones clínicas, no es lo mismo administrar un medicamento a la dosis habitual a un paciente sano que administrarle la misma dosis a un paciente enfermo, delicado, crítico, ¿verdad? Antecedentes de atopias, o sea, antecedentes de múltiples reacciones alérgicas o no alérgicas, pero reacciones a algunos otros medicamentos o a algunas sustancias en el ambiente. De lo más común, pues es alimentos, algunas sustancias en el medio ambiente como tipo polen, como algunos jabones, como algunos desinfectantes, algunos tipos de telas.
La edad del paciente pues también es bien importante, porque pues no va a ser lo mismo administrarle un medicamento a un paciente joven que un paciente adulto mayor o que un paciente neonato, neonato a término, neonato prematuro. Estas situaciones pues son muy, nos van a traer una gran gama de diferencias a la hora de administrar un medicamento. Las clasificaciones, pues bueno, depende de la bibliografía, se las van a encontrar en varios. 5 tipos, las que son las principales, y de ellos los primeros 2 tipos, el tipo A y B, pues son los más importantes. El tipo A se le llama toda reacción adversa, que es intrínseca a las propiedades de los medicamentos. O sea, la reacción tipo A va a depender del medicamento como tal. Hay, por ejemplo, medicamentos que vienen en una presentación muy ácida o presentaciones que vienen con algunos conservadores, estabilizadores que son inherentes a ese fármaco y que no se las pueden quitar. Y hay otro tipo de efectos adversos que van a depender del paciente o del individuo que está tomando ese medicamento. Por ejemplo, la hipersensibilidad a ese medicamento o las reacciones inmunológicas o no inmunológicas. Hay otros tipos de reacciones adversas. Les decía que los más importantes son los 2 primeros, el A y B, también el tipo C, que ocurre por la administración prolongada de un medicamento, o sea que a lo mejor un paciente no va a tener efectos adversos si se toma tal medicamento durante 1 o 2 días, si se lo toma por 5 días, que aquel paciente que ya lo está tomando por 1 mes, por 2 meses, por 3 meses, pues esas reacciones adversas pueden ser muy variables. Las reacciones tipo D, que son efectos a muy largo plazo, efectos que probablemente ya ni siquiera alcancemos a ver tras la administración de un fármaco o una sustancia. Estos fármacos pueden causar algunos efectos, por ejemplo, mutágenos y tener, pues, o dar propensión hacia el desarrollo, por ejemplo, de cáncer, desarrollo de tumores o desarrollo de procesos mutágenos en sus hijos. Estas reacciones son muy difíciles de ver, únicamente en estudios de seguimiento a muy largo plazo se pueden demostrar. Las reacciones tipo E, pues es tras la suspensión brusca de un medicamento, por ejemplo, de algún medicamento tipo anfetaminas o la reacción que viene, por ejemplo, tras suspender el medicamento antihipertensivo que ha estado tomando durante años y de repente se lo deja de tomar, pues puede venir un efecto adverso brusco. Y pues de los últimos tipos, el tipo F, que es por agentes ajenos al principio activo, o sea, reacciones alérgicas, reacciones de hipersensibilidad o reacciones secundarias que se puedan tener por los componentes estabilizadores, preservativos, conservadores que se le agregan al fármaco al momento en que lo hace el medicamento, o sea, al momento que tiene una presentación comercial. Las manifestaciones que pueden tener los efectos adversos son muy variadas. Quise incluir nada más de las que son las más importantes para nosotros. Por ejemplo, las manifestaciones tipo dérmicas o las manifestaciones en la piel, que es de lo que más comúnmente vemos en nuestros pacientes. Las manifestaciones pueden también ser generalizadas, por ejemplo, tener taquicardia, hipertensión, algunas neurológicas, por ejemplo, confusión, pérdida del estado de conciencia, pérdida del estado de despierto, etcétera. Algunas cardiovasculares, les comentaba sobre la taquicardia o la hipertensión, por ejemplo, o al contrario, una bradicardia, una hipotensión que lo lleve al colapso, pues también puede ser una reacción adversa muy importante. De todas estas reacciones, ¿qué es lo que nos llama más la atención o qué es en lo que tenemos que hacer énfasis? La importancia de dar un reporte y un seguimiento. En cada hospital debe de haber programas de farmacovigilancia. En esos programas tienen la obligación de darles el seguimiento a las reacciones que los pacientes presentan a los medicamentos, tanto reacciones esperadas, pero sobre todo a las reacciones secundarias, reacciones inherentes o reacciones tóxicas o incluso letales que pueda tener algún paciente. Pero para que estos programas funcionen, pues ¿quién es quien va a nutrir estos programas? El personal clínico, personal médico y de enfermería, que somos quienes estamos en contacto directo con el paciente. Enfermería y médicos tienen que pasar este reporte hacia los programas de seguimiento o vigilancia farmacológica. Si nosotros no hacemos este reporte de personal médico, no hacemos este reporte hacia el personal de farmacovigilancia, pues ellos se ven
imposibilitados de darle un seguimiento. Somos nosotros los que estamos en contacto directo con el paciente, los que preparamos el medicamento, los que lo administramos ese medicamento, los únicos que podemos iniciar ese reporte de farmacovigilancia y ellos se vean con las herramientas que necesitan para darle el seguimiento apropiado. El reporte, ya sea por escrito o verbal, de estos efectos secundarios, pues es el método más eficaz, más barato y más accesible que se puede haber en los hospitales. ¿Sale? Porque pues personal de farmacovigilancia es prácticamente imposible que existan en todos los turnos, en todos los servicios, en todas las áreas del hospital. Lo que sí hay en todos los turnos, en todas las áreas del hospital, es personal médico y de enfermería, quienes administramos estos medicamentos y quienes estamos en la obligación, tanto moral como institucional, de reportar todos estos efectos hacia el personal de farmacovigilancia. Después de las reacciones adversas que tenemos a la administración de medicamentos, pues tenemos otro fenómeno que se llama interacciones farmacológicas, que es algo de lo que también es nuestra obligación estar muy al pendiente. ¿A qué se refiere con el término de interacciones? Bueno, pues es la modificación del efecto de un fármaco causado por la administración conjunta, o sea, la administración al mismo tiempo de dos o más fármacos, ¿sí? Estos efectos pueden ser benéficos. Las interacciones no todas son malas, también hay efectos benéficos, como hay efectos indeseados, adversos o incluso tóxicos cuando mezclamos dos o más medicamentos. Bueno, ¿cómo es que el paciente puede obtener más de un medicamento y puede mezclarlos y se puede llegar a ver reacciones de interacción? Bueno, pueden ser fármacos prescritos por personal de salud, pueden ser automedicados. Recordemos que en México pues tenemos control únicamente para muy pocos medicamentos. La gran mayoría de los medicamentos se venden sin receta médica, entonces para la población mexicana muy fácil automedicarse. Y algunos fármacos que se encuentran ocultos en los alimentos o en las bebidas, por ejemplo, los antibióticos a gran escala o algunos fármacos tipo hormona que se le ponen a algunos animales que después van a ser sacrificados con fines de alimentación. Bueno, tenemos que el promedio del paciente hospitalizado recibe de 10 a 12 fármacos de manera simultánea. Recordemos que los medicamentos tal cual nos los describen en los libros, tal cual nos los describen los laboratorios en su inserto, cuando traen algún inserto, esas descripciones corresponden a los fármacos estudiados de manera única, o sea, a estudios hechos en individuos que únicamente están recibiendo ese fármaco. Cuando estamos mezclando 2, 3, 4, 10, hasta 12 medicamentos, como nos dice la literatura que se puede presentar, pues esos efectos no han sido del todo estudiados. El laboratorio únicamente estudió ese fármaco siendo administrado de manera exclusiva. Ya cuando se administran 10, 12 o demás fármacos, pues ya tenemos que sus efectos de interacción medicamentosa van a aumentar. El paciente hospitalizado puede recibir esta cantidad de fármacos, principalmente pacientes que han sido sometidos a intervenciones quirúrgicas. Recordemos que pues, en el caso de anestesia, la principal herramienta que tenemos es la aplicación de fármacos para conciliar o tener los efectos anestésicos. De aquí pues que nosotros en anestesia se nos consulte bastante sobre fármaco, ya que pues es nuestra principal herramienta de trabajo. Es nuestra obligación conocer sus efectos, principios farmacológicos. Algunas de las interacciones más importantes que podemos obtener, por ejemplo, al momento de la absorción. Dijimos que la absorción es el paso del medicamento desde el sitio donde es administrado hasta el torrente sanguíneo. Entonces, cuando administramos dos o más medicamentos, podemos tener un aumento en la absorción de uno de ellos o una disminución en la absorción de alguno de ellos. Al momento de la distribución, o sea, ya cuando llegó al torrente sanguíneo y se va a distribuir entre todos los fármacos, bueno, pues por ejemplo, tenemos que algunos fármacos se pueden unir más a las proteínas plasmáticas y con esto pues disminuir la fracción que va a llegar hacia las células. O bien,
puede aumentar esa fracción. ¿Sale? En cuanto al sitio de acción, pues podemos tener que algunos fármacos tienen mayor nivel de captación por los receptores y por lo tanto puede ser que algún fármaco que normalmente debía unirse a este receptor, llegue otro fármaco que es más afín a este receptor y lo desplace. Entonces ya no, este otro fármaco ya no va a tener a dónde unirse, se va a quedar libre. Y si se queda libre, lo que sí puede provocar son efectos adversos, efectos secundarios o adversos tóxicos, ¿sale? Porque se va a concentrar de manera importante fuera de su sitio de acción. En el caso del metabolismo, pues bueno, hay medicamentos que van a tener exactamente la misma vía de metabolismo o utilizan las mismas enzimas para poder metabolizarse. Esto los va a hacer que compitan entre ellos y algunos van a tener más metabolismo, otros pueden tener menor metabolismo o bien que uno se metabolice primero, después otro, después otro. Con esto pues vamos a tener que las concentraciones plasmáticas van a cambiar, las concentraciones a nivel de los receptores van a cambiar, sus efectos adversos también van a ser generalmente potenciados. O bien podemos tener algunos efectos de interacción en la eliminación, que es la salida definitiva del fármaco del organismo. Entonces podemos tener que algunos fármacos se eliminen muy rápido, probablemente más rápido de lo que necesitamos que se eliminen, probablemente necesitamos que ese paciente se quedara con esos efectos más tiempo, por ejemplo en el caso de algunos analgésicos. Nosotros le ponemos los analgésicos cada 12 horas, cada 8 horas, cada 6 horas, y a lo mejor por efectos de interacción ese analgésico se eliminó en 3 horas o en 4 horas, ya dejamos al paciente con dolor. O bien podemos tener una disminución en la eliminación. ¿Por qué? Porque los fármacos pueden estar compitiendo para eliminarse y pues dejar algunos que se eliminen más lentamente. Al administrarse, perdón, al eliminarse de manera más lenta, pues vamos a tener que las interacciones van a aumentar, sus efectos tóxicos, sus efectos indeseables, sus efectos secundarios también van a aumentar. De aquí pues la importancia de conocer que cuando estamos administrando más de un medicamento, su farmacología se va a ver alterada. Y entre más medicamentos estemos administrando de manera conjunta, mayores acciones de interacción o mayores efectos de interacción vamos a tener que son factibles en ese paciente. Otro concepto del que vamos a estar hablando a lo largo del curso de manera recurrente es el de sobredosificación. ¿A qué se refiere con efectos de sobredosificación? Se le llama la administración de una cantidad mayor a la normal o a lo recomendado. Aquí sí tenemos que los efectos tóxicos sí corresponden a la dosis administrada. Ya habíamos dicho anteriormente que no todos los efectos indeseados, efectos secundarios, efectos tóxicos son por sobredosificación. Por sobredosificación únicamente se los podemos atribuir cuando nosotros de manera deliberada estamos administrando una mayor cantidad de medicamento o bien estamos acortando demasiado el intervalo entre un medicamento y otro medicamento. Eso es algo que a veces hacemos de manera clínica en el hospital, de que ponemos unas horas determinadas para la administración de medicamento y a veces con eso estamos alargando o acortando los intervalos a los cuales ese paciente debe de recibir las dosis de los medicamentos que le fueron prescritos. Con esto, al alargar o acortar de manera deliberada los intervalos, estamos modificando la farmacología de esos medicamentos, estamos modificando los efectos que vamos a causar en ese paciente, tanto los efectos benéficos o deseados, como los efectos no deseados, tóxicos o incluso letales. Bueno, la sobredosificación puede ser intencional, que esto pues es generalmente atribuido a los pacientes o algún tipo de pacientes con alteraciones psicológicas o psiquiátricas, o bien no intencional, que es lo que la gran mayoría de las veces ocurre, tanto por paciente como por personal de salud. Bueno, retomando la curva de dosis-respuesta, pues tenemos que el efecto de un fármaco está limitado. Una vez que llegó ya a ese efecto máximo
deseado, ya únicamente al administrar una dosis mayor, lo único que vamos a hacer es que ya no tenemos un efecto deseado mayor, pero sí tenemos efectos no deseados mayores, o incluso llegar hasta los efectos tóxicos. Esos sí los vamos a tener al momento de administrar una dosis mayor de lo recomendado. Bueno, igual las manifestaciones o los cambios que nosotros vamos a ver en el paciente cuando administramos una dosis mayor a la que le corresponde, pueden ser a nivel de la piel, que son algo de los más comunes, dependiendo de los efectos del medicamento, dependiendo de para qué fue ideado ese medicamento. Pueden ser también reacciones generalizadas, neurológicas o cardiovasculares también, cuando estamos hablando de sobredosificación de los fármacos. Bueno, hasta aquí pues tenemos los conceptos básicos, los conceptos generales que vamos a estar viendo a lo largo del curso. En las próximas pláticas, cuando se les mencionen conceptos, por ejemplo, de sobredosificación, de interacciones, de absorción, de distribución, de metabolismo, de eliminación, de dosis diarias recomendadas, etcétera, pues ya tenemos que ubicar esos conceptos y saber de qué estamos hablando. ¿Sale? Hasta aquí, pues, el primer tema de conceptos generales de este curso de farmacología clínica aplicada en el personal de enfermería. Espero les sea de utilidad y recuerden que si en el transcurso del curso se topan con algún concepto que les cueste un poco de trabajo, igual se pueden regresar a esta plática. En esta plática es donde estamos abordando los conceptos más básicos. Agradezco nuevamente al personal de enseñanza en enfermería por la invitación a la ponencia y al curso.